Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q se convierte en la quinta canción de un artista coreano con más semanas en el chart Billboard Global excluyendo Estados Unidos, superando a My Universe. Además, amplía su propio récord como la canción solista de un artista coreano con mayor permanencia en la lista. Felicitaciones, Jimin. Seven ha vendido 3,5 millones de unidades en Estados Unidos, según la RIAA, lo que la convierte en su canción más vendida en el país. Felicitaciones, Jungkook. Jimin hace historia al convertirse en el primer y único solista coreano con 2 álbumes que alcanzan el número 1 en más de 101 países y regiones en iTunes Music, número 1 en 114 países y regiones y Face, número 1 en 101 países y regiones. Un logro que consolida su impacto global como solista. Felicitaciones, Jimin. El 5 de marzo, Golden fue el álbum más reproducido de un solista de K-pop con 4.22 millones de streams y Jungkook fue el solista masculino de K-pop más reproducido con 5.84 millones de streams en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos escuchando diariamente las canciones de Jimin y Jungkook en tu plataforma musical favorita. Recuerda que hay playlists enfocadas en ambos, en la descripción te dejo el enlace. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM. ¿Quiénes son las caras más guapas y hermosas del mundo de la música en 2026? Jimin lidera la votación, Jungkook está más abajo. Vota por ambos a la vez, cuantas veces quieras. Vota por Jungkook en Our Radio, es hasta el 20 de marzo. Are You Sure merece este premio. Jimin lideró la votación temática Hard Pick, Billboard Hot 100 Best Pick. Como reconocimiento a este logro, su imagen será exhibida en un lienzo artístico en el cartel electrónico de ultra alta resolución de 1,99 milímetros, el único de su tipo en Corea, ubicado en Lotte World Mall. Felicitaciones, Jimin. Y, un estudio creativo de publicidad y marketing, hicieron esta impresionante intervención. Escribieron, inspirados por la colección Jungkook por Calvin Klein, creamos un concepto de técnica mixta imaginando una instalación masiva de jeans apareciendo en la ciudad. Lador promociona en la imponente pantalla en Shibuya Cross, en Shibuya, Japón, su perfume para el pelo Angel Mugget que tiene como embajador a Jimin, simplemente maravilloso. Salió el adelanto del teaser del comeback que será el próximo 21 de marzo. Te dejo las imágenes de Jungkook. Y después de unas horas se lanzó el teaser oficial que promociona la vuelta de BTS con el álbum Arirang, con una presentación en vivo transmitida por Netflix este 21 de marzo. En Corea será a las 8 de la noche. ¿Cómo puedes saber a qué hora será en tu país? Busca en Google y escribe diferencia horaria entre, pone tu país, y Corea del Sur. Ejemplo, mi país está a 12 horas de diferencia. Entonces si allá es a las 8 de la noche, acá los veré a las 8 de la mañana. Espero que te sirva este dato. Jimin cambió su foto en Instagram, dando comienzo a su nueva etapa con el grupo. Se ve tan guapo en esa foto. ¿Sabías que? Con el anuncio de los nombres de las canciones y quienes participaron en ellas, se armó un lío en todas partes. Primero algunas jikukas llorando porque Jimin y Jungkook no trabajaron juntos componiendo una canción. Según ellas, por las palabras de Jungkook en el live de julio, ellas pensaron de que habría una canción por ellos. 우리 곡 정해지잖아. 네. 그러면 스파할까? 뭐하세요? Tal vez Jungkook hablaba de la canción del grupo, eso nunca nos quedó claro, y si llega a haber una canción Jikook, tarde o temprano saldrá a la luz. No sé por qué tanto alboroto, esto lo digo de manera personal.
A mí ni siquiera se me pasó por la mente y por eso ni ilusión tenía que ambos escribieran una canción. Por otro lado, las Taekakas y Yominas, pasándose las mejores películas, porque aparecen los nombres de Jimin y Jungkook, con Suga y Tae. Al parecer nadie sabe cómo se trabaja componiendo una canción. En donde aparece el nombre de Jungkook podemos ver a varios que trabajaron en las letras de cada canción. En ninguna, tanto Jimin como Jungkook salen acreditados solos o con alguien más, mínimo son 5. En los créditos aparecen otros nombres primeros. Esto no es indicio de nada, pero en algunas ocasiones esto ocurre cuando el que aporta más a una letra va primero y así sucesivamente. Pero como dije, tal vez este no sea el caso, solo lo podremos ver en parte, cuando muestren el documental. Les daré un ejemplo. En Like Crazy sale acreditado Nam, él solo contribuyó en una frase de la canción, porque así se trabaja en el mundo de la música. Por eso da risa que cada cual saque conclusiones absurdas, como si Tae y Jungkook o Suga y Jimin hayan estado componiendo solos las canciones, cuando todo esto se trabaja en equipo. Además de todo ese lío de las letras de las canciones, las solos de Jimin y Jungkook se están tirando odio. Utilizan al productor Pido para hacerlo. No entiendo qué tienen con él, cuando es el productor de BTS, querido por los chicos y trabajó en los 2 álbumes de Jimin y también en el de Jungkook. Al parecer todo es válido para tirarse hate, pero decir que Jimin o Jungkook se acuestan con P-Dog solo porque produce en conjunto con ellos, es demasiado. Esa gente no tiene límites de hablar estupideces. Por otra parte, una solo de Tae, con mucho tiempo y admiración al parecer, detalló toda la promoción que se realizó de Are You Sure. Ni yo, que soy fan, sabía que se había hecho tanto. Ella le atribuye todo esto a la empresa, y está muy equivocada. La empresa no movió ni un dedo por Are You Sure, todo lo hizo Disney Japón. Si no fuera por ellos, el programa no hubiera tenido el éxito que tuvo. Ahora que comenzó las promociones por Netflix, seguramente se vendrán muchas entrevistas y videos de los BTS, pero todo esto movido por Netflix, no por Big Hit, que ha tenido casi nula promoción igual que Are You Sure. Pero esas fans cegadas solo piensan que tienen favoritismo solo por envidia y tirar odio a Jimin y Jungkook. Salió la entrevista de BTS para GQ, y como era de esperar, hubo malas traducciones, malas interpretaciones y un sinfín de hate. La primera mentira por parte de las Taekakas. Era menos que un beso, que Jungkook pidiéndole a Taeyeon vivir juntos. Esto nunca pasó. Estaban hablando que fue divertido vivir en Los Ángeles, Jimin preguntando si quería volver, y Tae le dice a Jimin que vivan juntos. Es ahí cuando Suga de broma dice que vivan todos en casa de Tae, refiriéndose a una supuesta casa en Los Ángeles, y ahí Jungkook dice: espera, entonces puedo vivir un tiempo en tu casa, Jung? 아, 나 너무 진짜 재밌었어요. 재밌었어요? 네. 또 가요? 전 가고 전 같이 살아도 돼요, 사실. 그러면 태영이 집에서 살자 이제. 잠깐, 그러면 형 집은 좀 내용이 사도 Nunca Jungkook dijo que quería vivir junto con Tae, pero fue en broma, que podrían vivir en una supuesta casa con él porque se divirtieron mucho allá. Además, ante la propuesta de Tae a Jimin, Jungkook se apresuró en decir que él también se iba. 잠깐, 그러면 형 집은 좀 내용이 사도 Otra pregunta sacada de contexto, es cuando leyeron para cuando el desafío de baile entre Jungkook y Tae. Jimin dice que Jungkook y Tae lo puede hacer, mientras que él hará un desafío con Hobby, y Tae dice que Jin, Suga y Nam harán otro. Pero Jungkook no dijo nada al respecto, solo escuchó callado con esta cara. 봤지. 우리 같이 하나 찍어서 올려? 한번 올려? 올려. 오케이 오케이. 전국 비 찍고 이렇게 3명 찍고. 오케이, 자, 저 En esta pregunta se volvieron locas las exvecinas. Una atrevida escribió esto. Me pregunto si el vecindario se enojará con él, espero que no. Las Taekakas siempre buscan validación de Jimin y nosotras para sus chip inexistente. Ahora Jimin es el bueno, y no el rompehogares como lo describen. Son un chiste esas Taekakas. ¿Por qué tendríamos que enojarnos? Jimin le dio permiso a Jungkook de hacerlo. Hablando en serio, era obvio que esa sería la respuesta. Probablemente ni se acuerden de esa entrevista y lo que hablaron ahí. Además, la última palabra la tiene Jungkook y muy convencido no se veía. Si llegan a hacer ambos un challenge, está bien. Son compañeros de trabajo y eso estará contemplado. En esta pregunta también se volvieron locas algunas jikukas.
escribiendo tonterías, donde deja abierto el Hera J-Cock y nosotras. Quiero decir, sabíamos que esto iba a pasar, volver a separarlos, impulsar ciertos dúos, simplemente hablar de cosas viejas a nivel superficial. Jimin atrás, Jungkook en silencio, posiciones completamente opuestas. Lo de los muslos después de 14 años, se refiere a que Jungkook le gustaban los muslos de Nam. Esta es la mierda que realmente no extrañé de las actividades grupales. Cada cual puede tener su opinión, pero cuida tus palabras cuando eres una cuenta grande y te siguen muchas personas. Sabíamos que Jimin y Jungkook tienen que acoplarse a sus demás compañeros. No sabemos si se sentaron ellos así o lo dispuso producción, pero no van a estar siempre como chicles, uno al lado del otro. Tuvimos muchas entrevistas de ambos, muy apegados y hablando cosas reveladoras, pero al parecer cierto sector J-Cock nunca está conforme con nada. Y decir que se impulsa un chip por una pregunta, seguramente fue una pregunta hecha muchas veces y la dejaron. Respecto a lo que hablaron como grupo, ¿qué más iban a hablar, si estuvieron casi 4 años separados como grupo? Esta clase de comentarios para mí son perjudiciales para Jimin y Jungkook, porque hacen ver al fandom J-Cock como obsesivo y falta de seguridad de nuestros chicos. Ante todo debemos ser objetivas, una entrevista de 14 minutos no puede revelar cómo será su regreso. Además la dinámica era de leer preguntas en internet. Fue todo entretenido, pero algunas personas sobreanalizan cada movimiento o palabras de los chicos. Les diré algo, seguramente ninguno de los 7 recuerda lo que hablaron ahí, porque sí o sí, deben estar grabando muchas entrevistas con diferentes medios. Me retumban las palabras de Jungkook en ese live, que él hace lo que quiere, y creo que es así. Dejemos la narrativa tóxica de las tecacas, acá nadie está manipulado u obligado. Si no soportan el regreso grupal de Jimin y Jungkook, deberían dar un paso al costado, porque esas interacciones se van a dar por más de un año que dura la gira, y ambos quieren a sus compañeros y lo importante, quieren estar en el grupo y eso lo deberían respetar. Y por último, una de las cosas que dijeron los chicos que muchas solos de Jimin andan reproduciendo porque todo lo que no tenga que ver con Jungkook ellas lo promocionan. Nam dijo que ese día en la mañana fue a un baño público con Jimin. Ellas aceptan el mini-money, como le llaman, pero nunca han aceptado que Jimin y Jungkook son los que más se ven y han estado juntos a lo largo de los años. Y respecto a la misma conversación que estaban teniendo las Yeonmin, felices, porque Suga dijo que Jimin fue con él por primera vez a un baño público. 가본 적이 많이 대체 나와서 아니, 있다가 온 거야? 처음에 지민이랑 목욕탕 갔을 때도 애가 엄청 부끄러워하더니만 그 다음부터는 그냥 뭐. Tengo una teoría al respecto. Creo que el baño público que se refieren debe quedar cerca de donde viven. Recordemos que Nanwan viven, Jimin, Nam y también vive Suga, que desde el 2023, se dice que tiene residencia ahí. Así que probablemente tienen esos baños públicos exclusivos cerca. Para que entiendan, esos baños públicos son saunas calientes, baños fríos, salas para descansar, cafeterías y zonas mixtas donde la gente local va a relajarse, socializar o incluso dormir un rato. Y como les dije, es muy probable que donde van ellos, sea exclusivo para gente famosa o con dinero. Además, algo no menor, Jimin en una entrevista dijo que antes de una sesión de fotos, le gusta sumergirse en agua caliente, y ese día, aparte de la entrevista grabada, tuvieron una sesión de fotos. Así que esa ida al baño público tiene su razón. Jimin se levantó temprano para ir, pero al parecer alguien se quedó despierto esperando su regreso. Broma, pero si quieres no es broma. Ahora ya lo sabes. Jungkook no está solo, como ha recibido tanto hate. Uno de sus compañeros en el servicio militar escribió lo siguiente: serví en el ejército con él. Siempre trataba de mantener, aunque fuera de manera breve, las conexiones que se formaban cuando la gente se cruzaba. Después de ser dado de alta, ocasionalmente invitaba a todos a comer cuando se volvían a encontrar, e incluso pagó de su propio bolsillo para reemplazar el equipo de cocina de la unidad, para que las personas de la unidad pudieran tener comidas calientes. Por favor, detengan esas difamaciones sin sentido. Él no es el tipo de persona que juzga a otros a la ligera o habla mal de ellos. Es verdaderamente una persona muy sincera y amable. El chico sabe perfectamente cómo es Jungkook, convivió con él casi 2 años. Jungkook es un chico noble y me alegra leer estos comentarios de apoyo de personas que saben cómo es él. El cantante Artemas
quien coescribió la canción Make Animals del próximo álbum de BTS, Arirang, compartió una edición de Jimin y Jungkook en TikTok, con su canción Southbound. Y el DJ y productor estadounidense ganador de un Grammy, Neri Gritty, compartió recientemente su experiencia trabajando en Arirang con Jimin y Jungkook. En realidad, tuve el placer de grabar con ambos, y el talento puro de sus voces fue increíble para trabajar. Siempre hay buenos comentarios de personas que trabajan con Jimin y Jungkook, destacando su profesionalismo y amabilidad. Muchos especularon sobre esto, que tal vez Jungkook canta alguna canción o algo parecido. En lo personal no creo, simplemente es porque trabajaron con ellos y fans ocupan sus canciones para hacer ediciones. Obviamente lo van a republicar, aprovechan también a darse a conocer. Y sobre el comentario en Instagram, de Nitty, fue una respuesta a una fan que preguntó, ¿cómo fue trabajar con Jimin y Jungkook? No nos ilusionemos. Es muy baja la posibilidad que Jungkook tenga una canción en este álbum, recordemos que esta es una vuelta grupal, y darán prioridad al grupo. La canción Jungkook saldrá en su debido momento, solo hay que tener paciencia, pero ellos no han deleitado muchas veces con sus voces a dúo. Espero que las canciones que han participado Jimin y Jungkook sean lindas, y que ellos hayan quedado felices con el resultado. Tal vez ya no hay una canción solo de ellos en este álbum, pero sé que en una o más canciones sus voces y armonías destacarán, como siempre lo han hecho. Todos hablan del beso volador que le envió Jimin a Hobi. La reacción de Hobi fue de asombro igual que de Suga. Pero miren esta reacción cuando es Jungkook quien recibe esos besos. Jimin y Jungkook siempre será todo bonito y natural, todo en complicidad porque será. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.